Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Esta nueva ley que le hemos dado por llamar la Ley Antilavado de Dinero. Y me gusta llamarlas por su nombre, debido a que después algunos muchachos se van en la finta, piensan que así se llama y la andan buscando ahí como ley de antilavado ahí en el Congreso. Entonces, bueno, pues hay que darle, aunque el nombre está un poco largo, lo vamos a decir una sola vez y ya no lo repetimos porque nos vamos a llevar el programa en estar repitiendo el nombre. Muy bien, pues si en cualquier momento quedó Pedro de llegar, pues cortamos la plática y empezamos a comentar con él algunos puntos de la contabilidad gubernamental. Santa, lo que no tengo habilitado es para subir el material, entonces si lo puedes checar por favor para subir las diapositivas y empezar a comentar el tema, o ya nos está fallando algo por aquí. Muy bien, déjenme comentarles, yo creo que es muy interesante, mis estimados colegas, que estemos bien conscientes de que el gobierno tiene ya toda la información de nosotros y día con día vamos de mal en peor. Ya se habilitaron, perfecto. Da la impresión, y eso se los digo yo como mi personal punto de vista, da la impresión de que lo que está tratando de hacer el gobierno, si nos vamos a una de esas películas de ciencia ficción, es de que ya no quieren están haciendo cada día más difícil que la gente que presumimos o nos sustentamos que estamos en la clase media alta podamos hacer dinero o nos podamos hacer ricos de la noche a la mañana, como se estaban haciendo ricos anteriormente muchas personas, y como los políticos sexenio con sexenio y cada que terminan su labor, pues vemos que hacen unas cantidades impresionantes de fortuna. Entonces todos los reportes, toda la fiscalización, toda la información que se está entregando a las autoridades de parte de los contribuyentes y de las personas morales es impresionante. Y les quiero comentar, déjenme, voy subiendo la presentación, les quiero comentar que hace algunos años, estamos hablando aproximadamente de 2008, 2005, empezaron el 29 de septiembre del 2009, pero esto empezó en 2005-2008, a exigir una serie de información para todas las pequeñas casas de cambio, todas las que compran y se dedicaban a la compra-venta de divisas, compra-venta de dólares y de todas las divisas del mundo, que aquí tenemos en Cancún mucho negocio de ese tipo. Entonces es importante comentarles qué información se les entregaba al SAT y que era sumamente exagerada la información, y adicionalmente los reportes, y casi lo hacíamos como agentes de la judicial al servicio del SAT. Fíjense, existía ya un reporte de operaciones en efectivo con dólares de los Estados Unidos de América. Del mismo modo que el reporte de operaciones relevantes, este reporte se presentaba ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dentro de los 10 últimos días hábiles de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, con la diferencia de que este deberá reportar las operaciones de compra en efectivo que se realice por un monto superior a $500 de los Estados Unidos de América. Tenemos un grave problema con el gobierno y toda esta fiscalización extrema y con todas estas exigencias, porque según ellos quieren controlar todo el dinero de la ¿cómo le llaman? Dice la delincuencia organizada y el gobierno desorganizado. ¿Dónde vamos a ir a parar? La verdad, cada día está peor este asunto, pero en fin, lo que pretendían o lo que pretende el gobierno controlar con ese tipo de medidas es que la delincuencia organizada, los ingresos que se generan por la venta de droga, se fueran coartando poco a poco, se les fueran coartando la libertad de efectuar operaciones en efectivo, que es usualmente como lo hace la delincuencia organizada, y que el gobierno iba a tener toda esta información.
y ya hemos visto lo que ha pasado. Aquí por lo menos en Cancún nos dimos cuenta de que cada día se dificultan más las operaciones. En esa época, 2005-2008, nos tocó tener algunos clientes que se dedicaban precisamente, tenían varias sucursales para la compra-venta de divisas del extranjero, y finalmente muchos cerraron. Yo tenía un cliente que tenía 9 sucursales y las exigencias eran elaborar un manual de cómo iba a operar la compra y la venta de divisas, en donde ibas a especificar quiénes iban a ser los responsables, y esta información se la tenías que mandar al SAT. Una información de un manual en donde ibas detallando paso por paso cuál era el documento que hacías para la compra. Deberías de incluir también dentro de estos manuales las exigencias por parte del SAT, de los reportes, en donde ibas a identificar a los clientes, ibas a identificar a los extranjeros por número de pasaporte, por nombre y el monto que estaban haciendo de las operaciones en los reportes. Y estos reportes se le iban a pasar en forma mensual al SAT, y era un trabajo administrativo sumamente desgastante, por lo cual muchas empresas dijeron, bueno, yo a lo mejor no me dedico a eso, me va a salir más caro estar haciendo manuales y estar mandando estos reportes que dedicarme a otra cosa. Y en muchas ocasiones, cuando ya estaba estable el dólar, si recuerdan, en algunos periodos de tiempo la fluctuación era grande, de 50 a 60 centavos. En este tipo de operaciones, en este tipo de situación, sí le convenía, por supuesto, a estas personas que se dedicaban a este tipo de operaciones, a este tipo de negocios, tenerlos, porque podían ganar un peso 10 centavos por cada dólar o por cada divisa, y les convenía, salían bien con sus gastos de la gente que tenían ahí encargada, y tener que llevar los dólares, juntarlos, llevarlos al banco, a venderlos, y todo esto se fue complicando día con día con estos reportes que les comento, tanto como con los manuales, como cada uno de los taloncitos que se deben de elaborar en el caso de compra o venta. Y la autoridad iba más allá, decía, vas a identificar qué situaciones de operaciones son preocupantes en el aspecto de que si es una persona que llega y te hace una operación de 10, 12 mil dólares, está sobre 10 mil o 15 mil dólares, ya te la estaban clasificando como preocupante, y tenías que darle la información al SAT de la persona que estaba haciendo ese tipo de operaciones contigo, y te pedía hasta el domicilio. Entonces, pues lógicamente empiezas con esas exigencias con tus clientes, y te abandonan como cliente. Eso es lo que ha pasado. Y si recuerdan esto, me acuerdo también hace muchos años de que estaban en su auge todos los restaurantes en el DF y a nivel nacional. Todos los restaurantes tenían unas operaciones muy buenas, ganaban mucho dinero y tenían mucha clientela en forma diaria. ¿Por qué? Porque era cuando se permitía la deducción de los alimentos. Entonces recuerdo que trabajamos por ahí en una compañía importante allá en México. Íbamos todos los días a comer a los restaurantes y lo pagaba la compañía. Entonces, en el momento que dicen ya no son deducibles los alimentos, pues déjenme decirles cuánto negocio y cuánta gente se quedó sin trabajo en aquella época, porque pues se vinieron para abajo las ventas. En lugar de tratar de hacer algún control, lo que afectan directamente es la economía, que a veces parece que son las autoridades un poquito, yo creo que de vista corta, y no se dan cuenta de todo el efecto que tienen dentro de la economía el hecho de estas medidas. Y sobre todo estos restaurantes, toda la derrama que hacían alrededor de ellos, pues compraban alimentos, compraban bebidas, tenían empleados, y en aquella época, en la época dorada, pudiéramos decir, de los restaurantes, pues había a la entrada un maitre d', y tenías una hoste, y tenías un busboy, tenías como 4 o 5 personas atendiéndote, y una persona especializada para estarte recomendando los vinos que se llevaban con el platillo fuerte que tú fueras a elegir.
Entonces era una época muy buena en los restaurantes y de un plumazo la terminó el gobierno. Ya no son deducibles los alimentos para las empresas y vámonos. Entonces esto ha estado sucediendo con esta serie de información exagerada que les están pidiendo a diferentes áreas de la economía. Había otro punto de políticas de identificación del usuario, se los comentaba. Los centros cambiarios deberán integrar, conservar un expediente de identificación de conformidad con el artículo 4 de las disposiciones generales, con lo siguiente. Fíjense, respecto de aquellos usuarios que realicen operaciones individuales por un monto igual o superior al equivalente a $5,000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en la moneda extranjera de que se trate, el centro cambiario deberá integrar y conservar un expediente de identificación de cada uno de esos usuarios. Imagínense, estas pequeñas casas de cambiarias tenían que estar elaborando un expediente por cada cliente que llegaba por ahí, siempre y cuando rebasara estos montos de operaciones. Esto, y les vuelvo a reiterar, que le estoy haciendo este comentario para que vean que sí existe algún antecedente de lo que vamos a analizar ahorita en forma rápida, porque no nos va a dar tiempo. Esta ley para la prevención e identificación de las operaciones con recursos de procedencia ilícita está terrible. Van a tener mucho más información en el SAT, en la Secretaría de Hacienda, y vamos a estar muy expuestos todos tanto los que estamos representando a los contribuyentes como los mismos contribuyentes. Entonces, estábamos hablando del expediente que deberían de llevar, un expediente de identificación de cada uno de esos usuarios previamente a la celebración de dichas operaciones. Al efecto, los centros cambiarios deberán observar que el expediente de identificación de cada usuario cumpla cuando menos con los siguientes requisitos. Y ya nos dice: persona física que declare el centro cambiario, nacionalidad mexicana, nacionalidad extranjera, todos los datos, pero sumamente exagerados. Fíjense, les comento algunos para que vean qué vamos a esperar de los reportes para la identificación de estas operaciones, para el lavado de dinero. Pues que los reportes van a ser similares a estos que estaban manejando los centros cambiarios. Esperemos que no sean tan complicados y que se vaya a aprovechar lo que tenemos ya de tecnología funcionando correctamente, como es el envío de información vía internet, y que sea de la misma manera. Pero de cualquier forma, recuerden que se sigue incrementando el trabajo para el contador. No obstante, el gobierno anterior ha querido terminar con los contadores, decían que ya no éramos necesarios para llevar la contabilidad ni para hacer el dictamen fiscal, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí afortunadamente nos están dando trabajo, pero hay que cobrarlo. Afortunadamente nos dan trabajo, pero desafortunadamente no lo cobramos. Entonces hay que empezar a exigir a los clientes. Fíjense, apellido, todo el nombre completo, sin abreviaturas, el género, fecha de nacimiento, entidad federativa de nacimiento, país de nacimiento, madre mía, nacionalidad, ocupación, profesión, actividad o giro del negocio, los elementos establecidos para el servicio del inciso A, dice número de teléfono en donde se pueda localizar, correo electrónico, clave única del registro de población, con homoclave, número de serie de la firma electrónica avanzada. Entonces, con toda esta serie de información que le estaban pidiendo a los clientes de los centros cambiarios, pues evidentemente lo que hacen es desalentar las operaciones, y la gente pues ya no iba, definitivamente ya no iba a hacerlas, y por eso han ido a la baja estos pequeños centros. Incluir en los estatutos sociales la obligación de los socios o accionistas de informar sobre el control que ejerzan sobre el centro cambiario. Los centros cambiarios, en atención a lo establecido por el numeral 50 de las disposiciones referidas, deberán remitir a la Comisión Nacional Bancaria información sobre la identidad de la persona o grupo de personas que ejerzan el control de los centros cambiarios, así como de cualquier cambio de dichas personas, dentro de los 10 días hábiles siguientes a aquel en que los accionistas o socios respectivos comuniquen esa situación a la persona que se encuentra a cargo de la administración del centro cambiario de que se trate. Es decir, deberán de prever en sus estatutos sociales la obligación de cada uno de sus accionistas o socios
de informar al presidente del Consejo de Administración o al administrador único sobre el control que en lo individual o en grupo ejerzan sobre el centro cambiario de que se trate dichos accionistas o socios o la persona o grupo de personas que actúen a través de ellos. Con esto, si ustedes se fijan y lo analizan un poquito, lo que se pretendía es tener la información de las personas que tenían directamente la responsabilidad del manejo y la operación de estos centros cambiarios, para determinar en un momento de que si hacían operaciones importantes con gente o lavado de dinero, con gente que se dedicaba a la delincuencia organizada, los pudieran tratar de identificar en forma puntual e inmediatamente pues irse sobre ellos para las revisiones y para las querellas penales en su caso de que procedieran. Y para esto, imagínense, el SAT y la Secretaría de Hacienda ya cuenta con la información de todos los que estamos dentro de las personas morales como socios o accionistas. Si empiezan a hacer el cruce de esa información de tú estás de socio de esta compañía, más aparte ejerces cierta influencia sobre los centros cambiarios en donde estás manejando mucho dinero, pues ya tienen todos los elementos para poder identificar las operaciones, la triangulación que se quiera hacer de ellas. Y un ejemplo claro, recuerden cómo le cayeron a la maestra, igual que Al Capone, a María Esther Gordillo, hasta le hicieron su esquemita de cómo sacaba el dinero de algunos bancos, lo mandaba a otro, le daba una vuelta muy grande, y finalmente también a los que se llevan durísimo, los que tienen la responsabilidad, son las personas que finalmente tienen el beneficio de ese dinero, donde va a parar. Esto se los comento porque recuerden, hemos tenido experiencias y nos hemos percatado de que algunos contribuyentes lo que hacen es de que abren compañías y las abren a nombre de algún empleado ahí humilde, que le dicen que no van a tener ningún problema, y ellos van y firman a las notarías y no saben en qué problema lo están metiendo, y a veces sin pagarles lo justo o alguna retribución por el trabajo que están haciendo, lo están metiendo en problemas para toda la vida. Pero pues hay que tener cuidado con este tipo de situaciones. Después, dentro de estos puntos de los centros cambiarios, les sigo comentando, había designación del área de auditoría interna. Los centros cambiarios deberán mantener medidas de control que incluyan la revisión por parte del área de auditoría interna. Algunos de estos centros cambiarios no contaban con auditoría interna, contaban con el servicio de contabilidad externa por parte de despachos de contadores, y una vez que fueron exigencias por parte de Hacienda este tipo de operaciones, pues nos querían pasar la chamba también. Y ya cuando les dijimos, bueno, pues sí te puedo hacer la auditoría y te puedo hacer los manuales, pero te voy a cobrar adicional un honorario, porque sí hay que aplicarle bastante tiempo a hacerte los manuales y estarte revisando que estén haciendo bien los expedientes, los reportes que se estén mandando en forma mensual o trimestral. Pues sí requiere la aplicación de cierto tiempo, y lógicamente tiene que generar algunos honorarios. Pues evidentemente ya después no les parecía esta situación, y les digo, todo este tipo de puntos en contra son los que fueron juntando para ellos de decidirse a finalmente cerrar sus negocios. O bien de un auditor externo independiente para evaluar y dictaminar durante el periodo comprendido de enero a diciembre de cada año el cumplimiento de las disposiciones de carácter general, conforme a los lineamientos que para tales efectos emite la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los resultados de dichas revisiones deberán ser presentados a la Dirección General y al Comité del Centro Cambiario a manera de informe, a fin de evaluar la eficacia operativa de las medidas implementadas y dar seguimiento a los programas de acción correctiva que en su caso resulten aplicables. La información anterior deberá ser conservada por el Centro Cambiario durante un plazo no menor de 5 años y remitirse a la comisión dentro de los 60 días naturales siguientes al cierre del periodo al que corresponda la revisión, mediante escrito libre acompañado de disco compacto que contenga la referida información. Entonces vean todo lo que estaban solicitando para este tipo de negociaciones,
Y les vuelvo a comentar, era demasiada la información y por esta causa muchos negocios cerraron. Y aunque pareciera, como otras medidas que había tomado tanto la Secretaría de Hacienda como el SAT, de que no lo iban a revisar, sí empezaron a llegar algunos requerimientos por parte de la autoridad en cuanto a la información con la que debería de contar estos centros cambiarios. Nos solicitaban los manuales, nos solicitaban todos los expedientes que se deberían de abrir por cada contribuyente, y sí estaban constantemente solicitando la información, y las multas, pues para no variar, también estaban así medias fuertezonas. Yo creo que también, ahorita vamos a ver, tenemos un cuadrito también ahí en la ley antilavado de cómo están las multas, a partir de qué montos se debe de entregar reportes y a partir de qué montos se consideran ya operaciones que deben de estar vigiladas por esta ley. Entonces, 5 años para guardar la información, ¿ok? Designación del Comité de Comunicación y Control. Los centros cambiarios deberán designar un Comité de Comunicación y Control integrado con al menos 3 miembros que en todo caso deberán ocupar la titularidad de las áreas que al efecto designe el Consejo de Administración o administrador único, que tendrá cuando menos las siguientes funciones: someter a la aprobación del Comité de Auditoría del Centro Cambiario el documento de políticas, criterios, medidas, procedimientos. Vuelvo a comentarles, este tipo de trabajo sí lo pueden hacer centros cambiarios grandes que manejen operaciones importantes, pero van a estar súper vigilados, y los pequeños pues siguen tendiendo a desaparecer. Fungir como instancia competente para conocer los resultados obtenidos en el área de auditoría interna del centro cambiario, conocer la celebración de operaciones, establecer y difundir los criterios para la clasificación de los usuarios en función de su grado de riesgo. Tenían la obligación los encargados de los centros cambiarios de clasificar a los usuarios en función de su grado de riesgo transaccional que representen, de tal manera que cuando el grado de riesgo sea mayor, los centros cambiarios deberán recabar mayor información sobre su actividad preponderante, así como realizar una supervisión más estricta a su comportamiento transaccional. Le dejaban mucha tarea a estas empresas, y que era discrecional, y que en muchas ocasiones se prestaba a confusión y no sabían qué hacer. ¿Hasta qué punto iban a poder llegar a solicitar la información a los clientes para que estos centros cambiarios lo expusieran ante el SAT? Y finalmente nos dimos cuenta, pues muchos clientes no la daban, no quisieron seguir haciendo las operaciones. Dictaminar las operaciones que sean reportadas como operaciones inusuales u operaciones internas preocupantes, para que vean que estos términos ya vienen desde hace mucho tiempo y se han utilizado y se van a seguir utilizando ahorita con la nueva ley. Aprobar los programas de capacitación para el personal del centro cambiario en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudieran actualizar los supuestos previstos en los artículos 139, 48, 400 bis del Código Penal Federal, lo que se refiere al fraude. Informar al área competente del centro cambiario respecto de conductas realizadas por los directivos. Fíjense, llegaba el punto aquí que los centros cambiarios, todo el mundo iba a andar cuidándose, a todos, hasta los jefes íbamos a cuidar. Dice: informar al área competente del centro cambiario respecto de conductas realizadas por los directivos, funcionarios, empleados, apoderados o factores del mismo que provoquen que éste incurra en infracción a lo previsto en las disposiciones de carácter general, o en los casos en que dichos directivos, funcionarios, empleados, apoderados o factores contravengan lo previsto en las políticas, criterios, medidas y procedimientos, con objeto de que se impongan las medidas disciplinarias correspondientes. Y llegábamos hasta el punto exagerado de que ¿qué generan este tipo de situaciones? Pues generaban que todo el mundo anduviera cuidando a los demás, que empezara un caos, ¿no? De que veía un empleado que el jefe hacía una operación y ya lo estaba viendo así con recelo y con desconfianza. Y imagínense cómo uno de los empleados iba a empezar a exponer a los jefes. Pues rápidamente lo primero que sucedía es que los corrían, que iban a estar aguantando que les dijeran
hoy estás haciendo mal las operaciones. Porque una de las prácticas, y se los comento, ¿qué pasó, mi estimado Axel? Perdón, hasta ahorita me di cuenta. Saludos. Una de las prácticas para evadir, ya saben que siempre le encuentran de forma inmediata la forma de evadir las responsabilidades y buscar la manera de que no pasaran en estos reportes, era fraccionar las operaciones. Pero luego fraccionaban las operaciones, ahí iba la misma persona, pues era lo mismo, ¿no? Tenías que hacer un acumulado de las operaciones que tuvieras con las personas físicas por persona física, entonces pues iba a ser la misma situación finalmente. Resolver los demás asuntos que sometan a su consideración relacionados con la aplicación de disposiciones de carácter general. Lo decía, los centros cambiarios que cuenten con menos de 25 personas a su servicio, ya sea que realicen funciones para la misma de manera directa o indirecta a través de empresas de servicios complementarios, no se encontrarán obligados a constituir y mantener el comité a que se refiere esta disposición. Bueno, algo tenían que dejar porque salía muy costoso, salía más costoso la supervisión y el control de las operaciones que en sí las utilidades que dejaba la operación. En algunas situaciones, cuando ya estaba muy controlado el dólar, cuando llegó Fox, que las fluctuaciones eran mínimas, que tenías 10 centavos, 5 centavos, la ganancia de las casas de cambio eran de 5 o 10 centavos, o a veces mucho menos. Entonces, esos márgenes de utilidad no les eran suficientes como para poder enfrentar los gastos con los que contaban este tipo de empresas. Designación del oficial de cumplimiento. El comité de cada centro cambiario, su consejo de administración o administrador único, o bien el centro cambiario que se ubique en el supuesto del párrafo 31 de disposiciones de carácter general, designará entre sus miembros a un funcionario que se le denominará oficial de cumplimiento, en atención a lo establecido en el artículo 34 y que desempeñará al menos las funciones y obligaciones que a continuación se establecen. Esperemos de que no vayan a tomar al pie de la letra todo esto que habían hecho anteriormente y lo pongan con esta nueva ley antilavado para estar controlando las operaciones, porque se van a volver locas las empresas. Y bueno, pues ya vayan designando ustedes en sus despachos una persona especialista en el área, que se vaya empapando de la ley, de los reportes y la periodicidad con la que se deban de presentar, pues para que lo asignen y lógicamente pues hay que cobrar un honorario, ¿no? Entonces, ¿cuáles iban a ser las funciones del oficial de cumplimiento? Elaborar y someter a la consideración del comité el documento que contenga las políticas de identificación y conocimiento del usuario, así como los criterios, medidas y procedimientos que deberán de adoptar. Informar al consejo de administración o administrador único respecto de conductas, actividades o comportamientos realizados por los directivos, funcionarios, empleados, apoderados o factores del centro cambiario que provoquen que ésta incurra en infracción a lo dispuesto en la ley o a las disposiciones de carácter general, así como de los casos en que dichos directivos, funcionarios, empleados, apoderados o factores contravengan lo previsto en el documento señalado en la fracción 1 de esta disposición, con objeto de que se impongan las medidas disciplinarias correspondientes. Y aquí, sí, exacto, hay que estudiar la ley y ¿sabes qué? Sobre todo, Ceci, que te hace mención y te refiere al Código Civil, al Código Fiscal, el Código Penal, que hay que ver qué tipos de delitos se van a cometer y cuáles se encuadran dentro de la norma por los incumplimientos que se den o las operaciones que se lleven a cabo. Creo que es muy interesante, sobre todo a todos los que nos guste este tipo de situaciones de andar descubriendo cosas malas. Es interesante, pues hay que tomarle el gusto y van a ver que es bonito, o sea, se nos va a hacer fácil. Bien, y aquí hay un problema grave que siempre se ha presentado. Esperemos que salga el 16, sí, ya queremos que salga este reglamento para complementar lo que hemos estado viendo de la ley, poder dar una buena asesoría a los clientes, porque todos andan súper preocupados, déjenme decirles. Ok, les comento, el problema grave que se nos presenta en la práctica es la auditoría.
La auditoría de por sí, no sé si algunos de ustedes tienen alguna otra idea, me comentan por favor, pero la auditoría siempre es un departamento en conflicto dentro de la empresa, dentro de la industria en que se está desenvolviendo, porque pues todo el mundo siempre piensa que la auditoría son los que los van a acusar de que hacen malas cosas, o de que aun cuando estén haciendo bien las cosas, ellos por lucirse y por hacer su trabajo reportan otro tipo de situaciones que son inciertas o malintencionadas. Entonces nos encontramos con el grave problema de auditoría, con quién o de quién debe de depender. Si vas a estar en el departamento de auditoría con estas funciones que le estoy comentando, de estar exponiendo a los jefes, a los directivos, a los ejecutivos que estén incumpliendo con los reglamentos, entonces no vas a poder tener un departamento de auditoría que esté dependiendo de ellos mismos, ¿estamos de acuerdo? Porque si tú lo vas a querer reportar porque le viste algún movimiento sospechoso que estaba haciendo o ya confirmado, pues lo más probable es que en forma inmediata tú salgas de la empresa, te busque el jefe cualquier mala mirada que le diste o cualquier detallito. Acuérdense que es muy fácil para los empleados y para los trabajadores que los despidan por cualquier detalle que les encuentren. Entonces, para empezar, el departamento de auditoría debe de estar directamente en jerarquía con el consejo de administración. Esa es mi recomendación. Si lo ponen en algún otro lado, se va a prestar a muchísimos problemas, muchísimos conflictos. Entonces, bueno, pues ahí está, informar al consejo. Hacer del conocimiento del consejo de administración o administrador único la celebración de operaciones en el centro cambiario de que se trate, cuyas características pudieran generar un alto riesgo para el propio centro cambiario. ¿Por qué no se ve el material? Es que, Axel, te comento, estábamos esperando ansiosamente a Pedro Escobedo, que es el encargado, el delegado de la Nafinet en Playa del Carmen, y que estuvo trabajando ya como contralor ahí en el municipio de Solidaridad, pero tuvo un problema por ahí y no ha llegado. Capaz de que va a llegar como el 5 para las 7 y va a querer dirigirles unas palabras, por lo menos para que los invite para la convención Nafinet del próximo octubre. Bien, entonces traten de checar este tipo de normatividad que tenemos en los centros cambiarios, para que después vamos a deducir y nos vamos a dar cuenta si salen el reglamento de la ley antilavado. Bajo estas premisas va a ser muchísimo trabajo. Esperemos que no. Seguimos, entonces voy a seguir acá con el material que tenemos de la ley antilavado, que así le han estado conociendo. Artículo 1 nos dice: es de orden e interés público y de observancia. Sí, cómo no, con todo gusto. Voy a platicar con Pedro. Fíjate que la idea era de que yo fuera ahí a Playa del Carmen para hacer la plática con él, pero me dijo que lo habían citado acá por ahí algunos diputados y vino, pero pues ya se alargó. Yo le hablé antes de comenzar la charla y me dijo que todavía estaba en la plática. Entonces sí, con todo gusto vamos a reprogramarla. Esperemos que el próximo miércoles la podamos hacer. El objeto de esta ley es proteger el sistema financiero. Pues yo creo que no van a proteger el sistema financiero, al contrario lo están afectando, porque los bancos estaban felices y contentos de recibir grandes cantidades de dinero ahí, tenerlas y estar prestando, ganando intereses y haciendo la operación propia del banco. Y la economía nacional, pues la economía, pues yo no estoy en contra del manejo de ese dinero, pero yo creo que estos argumentos que están anotando como los objetivos o por qué está creando la ley, pues no son nada ciertos, porque pues, la gente, al no manejar dinero en efectivo, yo creo que la economía van a buscar otras formas y mientras van a estar guardando el dinero en efectivo. Prevenir y detectar actos o operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita
y esto se va a llevar a través de una coordinación interinstitucional. ¿Qué quiere decir esto? Si nos hemos dado cuenta, va a estar metidos los bancos que ya estaban en estos solicitud de información que le estaban haciendo a los centros cambiarios. Los bancos estaban súper metidos también, porque habría que darles a ellos información también en algunos casos. Entonces, ahí está, va a ser interdisciplinario. Van a estar los bancos, van a estar pues todas las gente que veamos que van a manejar operaciones en efectivo de acuerdo con unos ciertos límites, que tengo por aquí un cuadrito que elaboramos para checarlo posteriormente. Ok. Actividades vulnerables a las actividades que realicen las entidades financieras en términos de los artículos 14 y a las que se refiere el artículo 17 de esta ley. Déjenme cambiarle porque aquí no veo bien. Para los efectos de esta sección, los actos, operaciones y servicios que realizan las entidades financieras de conformidad con las leyes que en cada caso las regula déjenme checarle acá porque ya no está quedando chico. ya no está quedando chico el programa de la Nafinet, o más bien ya no está fallando la vista cada día más. Vamos a ver, les comento. Para los efectos de esta sección, los actos, operaciones y servicios que realizan las entidades financieras de conformidad con las leyes que en cada caso las regulan se consideran actividades vulnerables, las cuales se regirán en los términos de esta sección. Para los efectos de esta ley se entenderán actividades vulnerables y por tanto objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan: las vinculadas a la práctica de juegos con apuestas, concursos o sorteos que realicen organismos descentralizados conforme a las disposiciones legales aplicables. O sea, yo me imagino, y por ahí estábamos viendo en algunas ocasiones, de que la delincuencia organizada luego lo que hacía era comprar o tratar de comprar los billetes premiados de algunas personas que se sacaban la lotería y les ofrecían mayor dinero, les daban el dinero en efectivo y ellos cobraban el billete para lavar ahí un poco de dinero. Entonces van a llevar un control de cuántas veces saca la lotería cada persona, porque si exageras, como se acuerdan del gobernador de Veracruz, que yo no sé por qué casualmente uno compra billetes cada semana y te sacas la lotería ahí, un doble reintegro cada 10 o 15 años. Ese señor se sacaba los premios mayores cada mes. Entonces imagínense si no estaba sospechosa esa operación. Si se hizo, recuerdan que también se hizo el fraude a Melate, en donde grabaron el programa antes y habían sacado los números premiados, etcétera, etcétera, y nada más porque una persona por ahí hizo el comentario. Si no, se hubieran llevado la lana, le hubieran pegado duro. Pero bueno, pues para que vean que seguimos con problemas en todos lados, y esto es lo que trata de identificar la ley antilavado. La venta de boletos, fichas o cualquier otro tipo de comprobante similar para la práctica de dichos juegos, concursos, sorteos, así como el pago del valor que representen dichos boletos, siempre que el valor de cualquiera de esas operaciones sea por una cantidad igual o superior al equivalente a 325 veces el salario mínimo vigente en el diario oficial. Quiero hacerles aquí una observación que quede muy bien, para que quede claro, porque se están manejando diferentes cantidades y luego cuando leemos en primera instancia la ley no las entendemos. Una dice los actos, operaciones y servicios que realicen las entidades financieras de conformidad con las leyes que en cada caso las regulan se consideran actividades vulnerables. Establecen unos límites en salarios mínimos para determinar qué actividades son vulnerables, y después establecen otros salarios mínimos para establecer
de esas operaciones vulnerables, a partir de qué montos se deben de presentar reportes a la Secretaría de Hacienda. Entonces son dos cantidades diferentes para que quede bien claro. Y ya la tercera son las multas por el incumplimiento a la presentación de estos reportes. Esto es un puntito por ahí en donde algunas personas se nos estaban haciendo bolas. Dice 2. Avisos a aquellos que deban presentarse en términos del artículo 17 de la presente ley, así como a los reportes que deban presentar las entidades financieras en términos del artículo 15, fracción 2 de esta ley. Entonces, los reportes van a ser con base en unos límites que establecen ahí en salarios mínimos. Beneficiario controlador: a la persona o grupo de personas que a. por medio de otra o de cualquier acto obtienen el beneficio derivado de estos, y es quien en última instancia ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio. Esto es lo que veíamos ahí con lo que les decía, cómo hizo su triangulación o su negociación ahí la maestra Elvester, pues que les daba aparentemente el dinero y lo pagaba por un lado y lo mandaba para el otro, y finalmente en la última cuenta pues creo que sacaban el dinero para ellos. Y digo, pues, ¿de qué sirve tanto cerebro? De por sí vemos que no tenía la maestra, que no sabía ni leer, pero ¿de qué sirve tanta planeación para que terminen con una tontería? Impresionante, pero bueno, así es. Y eso es a lo que se refiere este inciso A. B. Ejerce el control de aquella persona moral que en su carácter de cliente o usuario lleve a cabo actos u operaciones con quien realice actividades vulnerables, así como las personas por cuenta de quienes celebra alguno de ellos. Yo creo que mucha información ya la tienen ellos. Les comentaba, ya tienen la información de los socios de las personas morales. Van a tener la información de quienes van a comprar en efectivo, rubíes, coches, con los notarios, la información de las compras, ventas de bienes inmuebles. O sea, por todos lados van a tener la información. Lo único que tienen que hacer es un cruce en sus servidores para determinar una persona cuáles son todas las operaciones que ha llevado a cabo de acuerdo con el periodo que quiera revisar el SAT, y para determinar si el dinero no tiene un origen lícito o no tiene, o hacer la comparación, ¿no? Lo que decían, la discrepancia fiscal, a ver cuánto estás gastando y estás comprando tú y cuánto tienes en tu declaración anual, y con eso pues yo ya voy a determinar que el dinero no es bien habido, lo estás manejando por otro lado, ¿ok? Imponer directa o indirectamente decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir la mayoría de los consejeros administradores o sus equivalentes. Yo creo que también una de las personas morales que van a ser susceptibles de que le estén vigilando muy de cerca son aquellas que se constituyen con el 95% de capital social de una persona física y el 5% de otra, un prestanombres. Entonces, pues, lógicamente dentro de las empresas van a poder tomar cualquier determinación sin ninguna oposición, y en el caso de que haya operaciones inusuales o preocupantes, pues son las que van a revisar en primera instancia. Mantener la titularidad de los derechos que permitan directa o indirectamente ejercer el voto respecto de más del 50% del capital social. Entonces, imagínense, ya nos van a controlar a ver cuánto tienes de capital social en esta empresa. Dirigir directa o indirectamente la administración, la estrategia o las principales políticas de la misma. Que esto va a estar un poquito difícil de probar, a ver cómo le va a hacer ahí la Secretaría. Los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita son a los tipificados en el capítulo 2 del título 23 del Código Penal. Ok, entonces, haciendo un estudio de este capítulo, vamos a ver, los vamos a comentar ahorita. Dice, operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Cuáles son estos?
Se impondrá de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días multa al que por sí o por interpósita persona, lo que comentábamos, que muchos empresarios agarran a una persona humilde por ahí de alguna comunidad, le dan un dinero, lo llevan con el notario, abren una persona moral y le empiezan a aventar toda la responsabilidad ahí de operaciones mal hechas, ¿no? Realice cualquiera de las siguientes operaciones: adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera dentro del territorio nacional de este hacia el extranjero derechos o bienes de cualquier naturaleza con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. A ver si me permiten, ya están tocando el timbre, a ver si es Pedro Escobedo, por lo menos para que lo saluden. Permítanme un momentito. Bueno, pues no era. Entonces se las quedamos a deber ahí para la siguiente. Esta vinculación que se está haciendo de los delitos con el Código Penal Federal, pues es grave. Hay que ponernos a estudiar bien este tipo de vinculación que pudieran hacer las autoridades de las operaciones que hagan, y la responsabilidad que pudiéramos llegar a tener nosotros como encargados de proporcionar esta información a las autoridades, a la Secretaría. Y recuerden que el delito no nada más es de hacer, es de no hacer. También si no denunciamos este tipo de operaciones, pues podemos pasar como cómplices. Hay que checar bien todo esto. Muy bien, mis estimados colegas, ya nos pasamos un poquito. Les agradezco que hayan estado el día de hoy. Les pido disculpas de que fallamos con el tema que habíamos programado originalmente, y lo vamos a reprogramar ahí con Pedro Escobedo para que lo salude y veamos cómo ha sucedido realmente en la práctica esta homologación de catálogos de cuentas y demás, y si ya está funcionando. Esperemos que, al igual que nos exigen a nosotros, próximamente el gobierno federal y todas las entidades den su información y toda su comprobación de gastos al mes siguiente, dentro de los 17 días del mes siguiente en que las llevaron a cabo. Un sueño guajiro, pero esperemos que se suceda. Gracias Adriana, Alberto, Carlos Virgen del DF, Consuelo de Reynosa, perdón. Ya estaba cambiando el apellido, Consuelo, perdón. Ceci, saludos al DF. Cristela de Veracruz, Emanuel del Estado de México, Eric sí, Fernando de San Luis Potosí, Héctor de Orizaba, Hilda de Veracruz, saludos. José Ceballos, un saludote, mi estimado José. Marianita de Puebla. Pues me agarraste ahorita. A ver, es que los últimos que he aprendido, mi estimado Axel, son pelados, mano. Miguel OX, Pepe Soto, saludos. Pepe Ramón 71, Rodolfo de Veracruz, Sam, saludos, y los esperamos por aquí. Recuerden, en la próxima convención en octubre ya estamos. Son los mejores. Al rato que se vayan las colegas, porque si no. Gracias, nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. ¿Qué es?